La verdad siempre ha sido peligrosa, siempre, y pocos lo saben mejor que Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a mirar más allá del velo. En un mundo donde cuestionar lo sagrado significa arriesgarlo todo, él aplicó la más afilada de las armas, la razón pura. Y lo que encontró tras ese velo fue tan radical que aún hoy, casi 4 siglos después, hace temblar los cimientos de lo que millones creen indiscutible. ¿Y si la historia más influyente de Occidente fuera, en realidad, un elaborado mito? ¿Y si la figura divina de Jesús, tal como la presenta la tradición cristiana, fuera una construcción humana que no resistiría el escrutinio de la razón filosófica? Hoy no vengo a repetir lo que todos ya saben. Vengo a mostrarte cómo la mente más brillante del siglo XVII utilizó su pensamiento como bisturí para diseccionar lo que muchos consideran intocable. Vamos a adentrarnos en las 3 pruebas fundamentales con las que Spinoza, según su filosofía, desmonta sistemáticamente la creencia en Jesús como Hijo Divino de Dios. Este no es un ataque nacido del odio o la provocación gratuita. Es un ejercicio de pensamiento crítico basado en la búsqueda implacable de la verdad que caracterizó toda la obra de este filósofo. Una invitación a pensar por ti mismo, más allá de lo que te han dicho que debes creer. La primera prueba nos revelará la verdadera naturaleza de los textos bíblicos. La segunda, por qué los milagros son lógicamente imposibles. Y la tercera, quizás la más devastadora, por qué el concepto mismo de Hijo de Dios constituye una contradicción filosófica insalvable. Prepárate para un viaje intelectual que te mostrará cómo la filosofía de Spinoza representa el más radical desafío a la narrativa tradicional sobre Jesús. Y quizás al final descubras que la verdadera liberación comienza por cuestionar lo que nunca te permitieron cuestionar. La creencia que sostiene un mundo. Antes de adentrarnos en las 3 pruebas de Spinoza, debemos reconocer la magnitud de lo que estamos examinando. La creencia en Jesús como el Hijo único y divino de Dios, enviado para salvar a la humanidad, no es una idea cualquiera. Es el núcleo de la fe cristiana que ha moldeado la civilización occidental durante 2 milenios. Esta creencia descansa sobre 3 pilares fundamentales: la Biblia como palabra inspirada por Dios, los milagros como manifestaciones del poder divino y la naturaleza divina de Jesús como Hijo literal. Pero si me has seguido hasta aquí, presumo que no temes a las preguntas difíciles, que como Spinoza prefieres la incómoda luz de la razón a la confortable oscuridad de la fe ciega. Si es así, te invito a acompañarme en este análisis paso a paso y después a dejar tu opinión sobre cuál de las 3 pruebas te parece más convincente. Y ya que estamos comenzando este viaje juntos, te agradecería enormemente que dejaras tu like para que esta reflexión pueda llegar a más personas que, como tú, no temen pensar libremente. Prueba 1. La Biblia humana. El velo se rompe. Imagina que has vivido toda tu vida creyendo que un libro contiene las palabras exactas pronunciadas por Dios mismo, que cada frase, cada relato y cada mandamiento proviene directamente de la fuente infinita de toda verdad. Ahora imagina descubrir que ese libro está lleno de contradicciones internas, errores históricos y manipulaciones realizadas a lo largo de los siglos por personas con intereses muy humanos y muy terrenales. Este fue el primer paso en el análisis crítico de Spinoza y posiblemente el más devastador. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670 por temor a represalias, Spinoza se convirtió en uno de los padres del análisis histórico crítico de la Biblia. Y lo que encontró cambiaría para siempre nuestra forma de entender los textos sagrados. Los hombres
narran los milagros y escriben historias de manera que resulten, sobre todo, admirables y, por así decirlo, objetos de perplejidad para los lectores. Así piensan que cumplen no solo con su deber, sino que se granjean autoridad para sí mismos. Con estas palabras, Spinoza señalaba algo revolucionario. Los autores bíblicos no estaban simplemente registrando pasivamente la palabra divina. Estaban activamente construyendo narrativas con propósitos muy humanos. Spinoza demostró, mediante un análisis lingüístico y contextual meticuloso, que libros tradicionalmente atribuidos a Moisés contenían referencias a eventos ocurridos mucho después de su muerte. ¿Cómo podría Moisés escribir sobre su propia muerte o referirse a lugares con nombres que serían establecidos siglos después? La respuesta es simple: no lo hizo. Estos textos fueron compilados y editados por autores posteriores. Aplicando este mismo enfoque crítico a los evangelios, encontramos un patrón similar. Los relatos sobre Jesús fueron escritos décadas después de su muerte, no por testigos directos, sino por comunidades con claras agendas teológicas. Marcos, el evangelio más antiguo, fue escrito aproximadamente en el año 70 b.C., unos 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas aparecieron aún más tarde, y cada uno adaptó el material a sus propios fines teológicos. Y aquí es donde la contradicción se vuelve innegable. Si realmente estos textos fueran la palabra perfecta e inspirada de Dios, ¿cómo explicamos las numerosas contradicciones entre ellos? ¿Nació Jesús durante el reinado de Herodes, como afirma Mateo, o durante el censo de Quirino, como sostiene Lucas? La diferencia no es trivial. Estos eventos están separados por al menos una década. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Según Mateo y Marcos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y según Juan: todo está consumado. ¿Cómo pueden ser todas correctas? La genealogía de Jesús en Mateo le da 28 generaciones desde David, mientras que Lucas cuenta 43, con nombres completamente diferentes. ¿Es posible que Dios no supiera contar correctamente las generaciones de su propio Hijo? Para Spinoza, estas contradicciones no eran simples curiosidades, sino pruebas irrefutables de la naturaleza humana y falible de estos textos. Textos escritos por seres humanos, editados por seres humanos y seleccionados por seres humanos en los concilios que determinaron qué libros serían considerados canónicos y cuáles serían excluidos como apócrifos. Un ejemplo particularmente ilustrativo que Spinoza habría señalado de haber tenido acceso a los estudios lingüísticos modernos es la famosa profecía de Isaías 7:14. El texto hebreo original utiliza la palabra alma, que simplemente significa mujer joven. Sin embargo, cuando se tradujo al griego en la Septuaginta, esta palabra se convirtió en partenos, que específicamente significa virgen. Esta simple elección de traducción se convirtió posteriormente en la base textual para la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, un pilar central de la cristología tradicional. Este no es un error menor. Es una transformación fundamental del significado que tuvo consecuencias teológicas monumentales, y ocurrió no por intervención divina, sino por una decisión de traducción humana. El proceso mismo de canonización de la Biblia revela su naturaleza política. Los libros que hoy consideramos parte del Nuevo Testamento fueron seleccionados entre muchos otros textos existentes. Los criterios no fueron simplemente espirituales, sino profundamente políticos. ¿Qué textos servían mejor para la unificación doctrinal y la consolidación del poder eclesiástico?
Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro o el Evangelio de María Magdalena fueron excluidos no necesariamente porque fueran menos auténticos, sino porque presentaban visiones de Jesús y su mensaje que no se alineaban con la doctrina emergente. Spinoza llega así a una conclusión incómoda pero inevitable. La Biblia, lejos de ser un dictado divino, es un documento humano, histórico, contextual, y como toda obra humana, imperfecto. Un documento que refleja las creencias, prejuicios y agendas políticas de sus múltiples autores y editores a lo largo de los siglos. Y aquí reside la primera gran grieta en el edificio de la creencia tradicional. Si la fuente primaria que nos presenta a Jesús como el Hijo Divino de Dios es demostrablemente humana, llena de errores y contradicciones, ¿cómo puede ser utilizada como evidencia fiable de un hecho tan extraordinario como la divinidad de una persona? La autoridad divina e infalible de estos textos se revela como una ilusión. Este análisis no implica necesariamente que todo en la Biblia sea falso, ni que Jesús no haya existido como figura histórica. Lo que demuestra es que no podemos aceptar acríticamente estos textos como prueba infalible de afirmaciones sobrenaturales. Debemos leerlos como lo que son: documentos humanos escritos en contextos históricos específicos, con propósitos específicos y con todas las limitaciones que eso implica. La primera prueba de Spinoza nos invita así a ver más allá del velo de la supuesta divinidad del texto bíblico y reconocer su humanidad. Y con este reconocimiento, el primer pilar de la creencia tradicional en Jesús como Hijo Divino de Dios comienza a desmoronarse. Pero esto es solo el principio. La segunda prueba nos llevará aún más profundo, cuestionando no ya la fuente de información sobre los milagros, sino la posibilidad misma de su existencia. La prueba 2. La imposibilidad de los milagros. Cuando Dios no puede contradecirse a sí mismo, te invito a hacer un ejercicio mental. Imagina por un momento que eres Dios. No un Dios cualquiera, sino el Dios infinito, eterno, omnipresente y omnipotente que concibió Spinoza. Un Dios que es, en esencia, la totalidad de la existencia. Un Dios que no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma en su expresión más profunda y fundamental. Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. Ahora, siendo este Dios, ¿podrías contradecir las leyes que constituyen tu propia esencia? ¿Podrías actuar en contra de tu naturaleza misma? ¿Podrías en definitiva dejar de ser lo que eres? Para Spinoza, la respuesta es clara y contundente: no. Y en esta imposibilidad lógica reside la segunda prueba que desmonta la narrativa tradicional sobre Jesús como Hijo Divino de Dios. Por milagro entiendo un acontecimiento que sobrepasa la capacidad de comprensión humana. Sin embargo, puesto que solo podemos llamar milagro a lo que sobrepasa la comprensión humana, de ahí se sigue que debemos explicar los milagros a través de causas naturales. Con estas palabras del Tratado Teológico Político, Spinoza establece uno de los argumentos más radicales de la filosofía religiosa. Los milagros, entendidos como violaciones o suspensiones de las leyes naturales, son filosóficamente imposibles. Para comprender la profundidad de este argumento, debemos entender primero la revolucionaria concepción de Dios que propone Spinoza. A diferencia del Dios antropomórfico de la tradición judeo-cristiana, el Dios de Spinoza no es un ser personal que existe fuera del universo y que interviene ocasionalmente en él según su voluntad. El Dios de Spinoza es la sustancia única, infinita y eterna que constituye la totalidad de la existencia. Todo lo que existe es una expresión, un modo o atributo de esta sustancia divina.
Las leyes de la naturaleza no son mandatos externos impuestos por Dios sobre el universo, como un legislador impone leyes a sus súbditos. Las leyes naturales son expresiones necesarias e inmutables de la naturaleza misma de Dios. Son Dios manifestándose a través del orden natural. En este contexto metafísico, un milagro entendido como la suspensión o violación de una ley natural implicaría que Dios está actuando contra su propia naturaleza, contradiciendo su propia esencia. Equivaldría a decir que Dios puede dejar de ser Dios, lo cual es lógicamente absurdo. ¿Qué implicaciones tiene este argumento para los milagros atribuidos a Jesús en los Evangelios? Los relatos de Jesús caminando sobre el agua, multiplicando panes y peces, convirtiendo agua en vino, curando instantáneamente a los enfermos y, sobre todo, resucitando de entre los muertos, constituyen la evidencia central de su supuesta divinidad. Son presentados como signos, pruebas del poder divino actuando a través de él. Pero si, como demuestra Spinoza, los milagros son filosóficamente imposibles, entonces todas estas historias deben tener explicaciones alternativas. Spinoza sugiere tres posibilidades. Primero, la ignorancia. Muchos eventos sorprendentes son considerados milagrosos simplemente porque desconocemos sus causas naturales. Una curación que hoy atribuiríamos a la remisión espontánea de una enfermedad o a mecanismos psicosomáticos podía parecer milagrosa en una época sin conocimientos médicos modernos. Segundo, la exageración y mitificación. Las historias, especialmente las transmitidas oralmente durante décadas antes de ser escritas, tienden a magnificarse con el tiempo. Un evento ordinario puede transformarse gradualmente en algo extraordinario y sobrenatural a medida que la narrativa es repetida y embellecida. Tercero, el lenguaje simbólico o alegórico. Muchas de estas historias no pretendían ser entendidas literalmente en primer lugar, sino como alegorías o parábolas destinadas a transmitir enseñanzas morales o espirituales. El propio Jesús enseñaba constantemente mediante parábolas, y es plausible que muchas de las historias sobre él fueran concebidas en el mismo espíritu. Tomemos, por ejemplo, la historia de la resurrección. Para Spinoza, la idea de que un cadáver físicamente muerto durante 3 días pueda reanimarse y volver a la vida viola todas las leyes conocidas de la biología y la física. Es, por definición, imposible en un universo gobernado por leyes naturales inmutables que son expresiones de la naturaleza divina misma. Esto no significa que las historias de la resurrección carezcan por completo de valor o significado. Podrían entenderse como expresiones simbólicas de la continuidad de la influencia espiritual de Jesús más allá de su muerte física, o como metáforas de la renovación y transformación espiritual. Pero interpretarlas como descripciones literales de eventos históricos es, desde la perspectiva espinosista, un error fundamental. La ignorancia de las causas naturales es lo único que mantiene a los hombres en tan lamentable estado, hasta el punto de que no pueden resistir a ninguna superstición, ni inventar los más absurdos misterios, despreciando la virtud y la verdad, admirando como los más elevados dones de la divinidad aquello que repugna a la razón. Con estas palabras, Spinoza identifica la raíz del problema. La ignorancia humana y el miedo que surge de ella nos llevan a buscar explicaciones sobrenaturales para lo que no comprendemos, en lugar de buscar pacientemente las causas naturales. La consecuencia de este análisis es devastadora para la narrativa tradicional sobre Jesús. Si los milagros son la principal evidencia presentada para su divinidad, y estos milagros son filosóficamente imposibles, entonces esa evidencia se derrumba por completo.
No podemos basarnos en supuestos eventos sobrenaturales para sostener la afirmación extraordinaria de que un ser humano particular era, de alguna manera, Dios mismo encarnado o su hijo literal. Pero aún hay más. La tercera prueba de Spinoza va más allá de cuestionar la evidencia de la divinidad de Jesús. Cuestiona la coherencia lógica del concepto mismo de Hijo de Dios, tal como lo entiende la tradición cristiana. Prueba 3. El concepto imposible, la incoherencia del Hijo de Dios. Es curioso cómo las palabras pueden perder su significado cuando las repetimos demasiado. Hijo de Dios. Una frase que millones pronuncian cada día con reverencia y convicción absoluta. Pero, ¿qué significa realmente? Es coherente, es lógicamente posible. La tercera prueba de Spinoza nos invita a examinar críticamente este concepto central de la cristología tradicional. Para Spinoza, el problema no es simplemente la falta de evidencia histórica confiable o la imposibilidad de los milagros como prueba. El problema es más profundo y fundamental. El concepto mismo de Hijo de Dios, entendido literalmente como un ser que comparte la naturaleza divina de forma única y exclusiva, es filosóficamente incoherente. Para entender esta crítica, debemos volver a la concepción spinozista de Dios como la sustancia infinita, eterna e indivisible. Este Dios, identificado con la naturaleza en su sentido más profundo, no es un ser personal con características humanas como emociones, deseos o relaciones familiares. Es el fundamento mismo de toda la existencia, la totalidad de lo real. En este contexto metafísico, la idea de que Dios pueda tener un hijo en el sentido literal es una proyección antropomórfica, un intento de humanizar lo divino aplicando categorías y relaciones humanas, como la paternidad, a una realidad que las trasciende completamente. Spinoza habría planteado preguntas fundamentales como estas. ¿Cómo puede lo infinito, Dios, encarnarse o limitarse en lo finito, un ser humano, sin dejar de ser infinito? ¿Cómo puede la sustancia única e indivisible enviar una parte de sí misma como si fuera una entidad separada? ¿Cómo puede algo que por definición es eterno e inmutable nacer en un momento específico de la historia? Estas ideas no son simplemente difíciles de creer, son lógicamente contradictorias en el marco de una comprensión filosóficamente rigurosa de la naturaleza de Dios. Los hombres se han formado de Dios una idea semejante a la de ellos mismos. Y además, han creído que Dios dirige todas las cosas con vistas a un fin determinado. ¿De dónde se sigue que Dios, es decir, un ser que es de todo punto perfecto, padece y se ve afectado de muchas maneras? Con estas palabras de la ética, Spinoza identifica el error fundamental, la tendencia humana a antropomorfizar a Dios, a concebirlo a imagen y semejanza del ser humano, atribuyéndole características, comportamientos y relaciones humanas que son incompatibles con su naturaleza infinita y perfecta. La doctrina cristiana del Hijo de Dios, en su interpretación literal, cae precisamente en este error. Intenta conciliar lo inconciliable, un Dios que es simultáneamente uno y múltiple, infinito y finito, eterno y temporal, inmutable y sujeto al cambio y el sufrimiento. Para Spinoza, Jesús, como cualquier otro ser humano, sería un modo finito de la sustancia infinita, una expresión particular de Dios, naturaleza, pero no Dios mismo, ni una entidad separada y enviada. Su divinidad, si queremos usar ese término, residiría no en una naturaleza sobrenatural o metafísicamente distinta, sino en su grado de comprensión racional de la naturaleza de Dios y en su vida ética alineada con esa comprensión. En el sistema filosófico de Spinoza,
todos los seres humanos son hijos de Dios, en el sentido de que somos expresiones o modos de la sustancia divina. Lo que distinguiría a Jesús desde esta perspectiva no sería una filiación divina literal y exclusiva, sino su grado de comprensión y su capacidad para vivir de acuerdo con esa comprensión. Sería, en el mejor de los casos, un maestro ejemplar de sabiduría ética y comprensión de la naturaleza de la realidad, no un ser sobrenatural con una relación única y metafísicamente privilegiada con Dios. Este análisis revela el dogma central del Hijo de Dios como filosóficamente insostenible cuando se analiza desde una concepción racional y no antropomórfica de la divinidad. Es una construcción teológica nacida de la tendencia humana a proyectar categorías y relaciones familiares sobre lo divino, no una verdad metafísica coherente con una comprensión filosófica de Dios como sustancia infinita y eterna. Con esta tercera prueba, Spinoza completa su demolición sistemática de los fundamentos de la creencia tradicional en Jesús como Hijo Divino de Dios. Nos ha mostrado que 1. La fuente primaria que nos presenta a Jesús como divino, la Biblia, es un documento humano, histórico y falible, no una palabra divina infalible. 2. Los milagros atribuidos a Jesús como prueba de su divinidad son filosóficamente imposibles en un universo gobernado por leyes naturales que son expresiones de la naturaleza divina misma. 3. El concepto mismo de Hijo de Dios, entendido como un ser con una filiación divina literal y exclusiva, es filosóficamente incoherente y se basa en una comprensión antropomórfica y limitada de la divinidad. La verdad liberadora, más allá del mito, ¿qué queda después de esta demolición sistemática? Si aceptamos las tres pruebas de Spinoza, la narrativa tradicional sobre Jesús como Hijo Divino de Dios se revela como una construcción humana, un mito elaborado a lo largo de siglos que no resiste el escrutinio de la razón filosófica. Pero esto no significa que no quede nada de valor. Para Spinoza, la liberación del mito no conduce al nihilismo o la desesperación, sino a una comprensión más profunda y auténtica de nuestra relación con lo divino, con la naturaleza, con la totalidad de la existencia. La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Con estas palabras de la ética, Spinoza nos recuerda que el verdadero propósito de la vida ética y espiritual no es obtener una recompensa sobrenatural en un más allá, sino alcanzar la beatitud, la felicidad o la plenitud aquí y ahora, a través de la comprensión racional de la naturaleza de la realidad y de nuestra participación en ella. En este sentido, podríamos decir que Spinoza no destruye la religión, sino que la purifica de elementos mitológicos y supersticiosos para revelar su núcleo más valioso: la búsqueda de una comprensión profunda de la realidad y de una vida ética alineada con esa comprensión. Y Jesús, liberado del peso de la divinidad literal, podría ser apreciado como lo que probablemente fue: un maestro ético excepcional cuyas enseñanzas, despojadas de las capas de mitología añadidas posteriormente, contienen profundas verdades sobre la condición humana y la vida ética. Un hombre que tal vez intuyó algo de lo que Spinoza articularía más tarde filosóficamente: que lo divino no está separado de nosotros, sino que está presente en la totalidad de la existencia, y que la conexión con esa divinidad no requiere milagros o mediadores sobrenaturales, sino una comprensión racional y una vida ética. La pregunta que nos queda es: ¿por qué se construyó este mito? ¿Por qué la figura histórica de Jesús fue progresivamente divinizada hasta convertirse en el Hijo único de Dios?
para Spinoza, la respuesta estaría relacionada con la naturaleza misma del poder religioso institucionalizado. La transformación de un maestro ético en una figura divina sirvió para fundar una institución que reclamaba para sí una autoridad única y exclusiva, como mediadora entre lo humano y lo divino. Esta autoridad permitía controlar a las masas a través del miedo, al pecado, al infierno, al castigo divino, y la esperanza de salvación, de vida eterna, de recompensas sobrenaturales, y suprimir el pensamiento libre y la búsqueda racional que podría cuestionar ese poder. El fin del Estado no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su mente y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones con seguridad, que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El fin del Estado es, pues, la libertad. Estas palabras del Tratado Teológico Político revelan la preocupación central de Spinoza, la libertad humana, especialmente la libertad de pensamiento. Para él, la verdadera amenaza de los mitos religiosos no es simplemente que sean falsos, sino que sean utilizados para suprimir la libertad de pensamiento y mantener a las personas en un estado de obediencia basada en el miedo y la esperanza irracional, en lugar de en la comprensión racional. El análisis de Spinoza, aunque devastador para la fe tradicional, no busca el nihilismo o la destrucción por sí misma. Busca la liberación intelectual y espiritual de la humanidad. Nos invita a usar la razón como herramienta fundamental para examinar todas las creencias, especialmente aquellas impuestas por la autoridad, y a buscar una conexión con lo divino que no dependa de dogmas, milagros o mediadores sobrenaturales, sino de una comprensión racional de la naturaleza y una vida ética alineada con esa comprensión. En última instancia, el legado de Spinoza nos recuerda que la verdad no necesita dogmas ni amenazas para sostenerse. Se sostiene por sí misma ante la luz de la razón, y que la conexión con lo divino, con la totalidad de la existencia, está disponible para todos a través de la comprensión racional y la vida ética, no a través de la aceptación de mitos o la obediencia a autoridades religiosas. El despertar filosófico. La invitación final. Hemos recorrido un camino intelectual desafiante. Hemos examinado cómo Spinoza, a través de 3 pruebas filosóficas fundamentales, desmonta sistemáticamente la narrativa tradicional sobre Jesús como Hijo Divino de Dios. Hemos visto cómo la Biblia revela su naturaleza humana y falible, cómo los milagros se muestran filosóficamente imposibles y cómo el concepto mismo de Hijo de Dios se revela como una construcción antropomórfica incompatible con una comprensión filosófica de la divinidad. Este análisis no pretende herir sentimientos ni atacar gratuitamente creencias profundamente arraigadas. Pretende invitar a una reflexión honesta y valiente sobre cuestiones fundamentales. Porque, como diría Spinoza, una vida que no se examina a sí misma no merece ser vivida. ¿Cuál de las 3 pruebas te ha parecido más convincente? ¿La crítica histórica de la Biblia, la imposibilidad filosófica de los milagros o la incoherencia lógica del concepto del Hijo de Dios? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ha resultado valioso, te invito a que lo compartas con aquellas personas que, como tú, no temen enfrentar preguntas difíciles en su búsqueda de la verdad. Tu apoyo mediante likes, comentarios y suscripciones permite que este tipo de reflexiones filosóficas profundas lleguen a más personas. Recuerda que el verdadero peligro no está en cuestionar lo que crees, sino en no cuestionar nunca. Porque, como nos enseñó Spinoza,
El camino hacia la libertad comienza con el pensamiento crítico. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los límites del pensamiento prohibido y las verdades que han intentado silenciar durante siglos. La verdad te espera más allá del velo de lo sagrado. ¿Te atreves a mirar? Dos. El poder de la razón prohibida. Consecuencias de la mirada espinosista. Quizás en este punto te estés preguntando, si las pruebas de Spinoza son tan contundentes, ¿por qué no han transformado completamente nuestra comprensión cultural de la religión? ¿Por qué, casi 4 siglos después, millones siguen aceptando como literal la divinidad de Jesús? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma del poder y el conocimiento. Spinoza fue excomulgado a los 23 años con el herem más severo jamás escrito. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Rezaba la sentencia que lo expulsaba de su comunidad. Sus obras fueron prohibidas, incluidas en el índex de libros prohibidos por la Iglesia Católica y consideradas veneno intelectual por casi todas las autoridades religiosas de su tiempo. Esta reacción tan violenta no era casual. Las ideas de Spinoza no representaban simplemente una interpretación alternativa de los textos sagrados, constituían un desafío radical al fundamento mismo de la autoridad religiosa institucionalizada. Si Dios no es un monarca cósmico que dicta mandatos arbitrarios, sino la totalidad de la naturaleza gobernada por leyes necesarias, si los textos sagrados son obras humanas e históricas, si los milagros son imposibles y la figura del mediador divino una construcción mitológica, ¿qué queda del papel de las instituciones religiosas como intermediarias entre lo humano y lo divino? La superstición nace del miedo, se conserva con la esperanza y muere con la desesperación, escribió Spinoza. Las instituciones religiosas han dominado históricamente mediante esta ecuación, generando miedo al castigo eterno, al pecado, a la condenación, ofreciendo esperanza de salvación, de vida eterna, de recompensas sobrenaturales, y presentándose como el único canal legítimo entre estos dos extremos. Spinoza desmanteló este mecanismo desde su raíz. Por eso su filosofía fue tan temida. Por eso fue llamado el príncipe de los ateos, aunque su obra está impregnada de una profunda espiritualidad racional. Por eso sus ideas fueron sistemáticamente tergiversadas o silenciadas. El sistema de poder no podía permitir que la masa crítica de la población comprendiera y asimilara una visión que los liberaba de la dependencia de mediadores institucionales. Y aquí yace una ironía histórica fascinante. Jesús mismo, si analizamos sus enseñanzas originales despojadas de la mitología posterior, fue también un crítico radical de la religión institucionalizada de su tiempo. Sus conflictos con los fariseos y saduceos, su crítica a la hipocresía religiosa, su énfasis en la relación directa con lo divino, todo esto tiene sorprendentes paralelos con la crítica espinosista, aunque expresada en un lenguaje muy diferente. La figura histórica de Jesús fue transformada en el Hijo Divino de Dios, precisamente para neutralizar el potencial revolucionario de sus enseñanzas originales, incorporándolas a un nuevo sistema de mediación institucional. El verdadero legado de Spinoza no es la destrucción de la espiritualidad, sino su liberación de las cadenas de la superstición y el autoritarismo dogmático. Su visión nos ofrece la posibilidad de una relación con lo divino basada en la comprensión racional y la intuición intelectual, no en el miedo,
la esperanza irracional o la obediencia ciega. El hombre que se guía por la razón es más libre en el estado, donde vive según leyes que obligan a todos, que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. Esta aparente paradoja espinosista nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos place, sino en comprender la necesidad y actuar en consonancia con ella. La libertad no es la ausencia de determinación, sino la comprensión de lo que nos determina. Del mismo modo, la libertad espiritual no consiste en rechazar toda noción de lo divino, sino en comprenderlo adecuadamente, más allá de los mitos antropomórficos y las supersticiones. Es reemplazar el Dios Rey, que exige obediencia, por el Dios Totalidad, que invita a la comprensión. Es sustituir la relación vertical basada en el miedo y la sumisión por una relación horizontal basada en el conocimiento y el amor intelectual. El horizonte de la potencia, una espiritualidad más allá del mito. ¿Qué queda entonces cuando las 3 pruebas de Spinoza han completado su trabajo demoledor? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando el velo del mito ha sido rasgado? Contrariamente a lo que sus detractores afirmaban, Spinoza no nos deja en un universo frío, mecánico y sin sentido. Nos invita a una experiencia de lo divino más profunda, más auténtica y más liberadora que la ofrecida por cualquier mitología. El amor intelectual de Dios es el amor mismo con que Dios se ama a sí mismo. Esta enigmática frase de la ética nos ofrece una clave. Para Spinoza, el conocimiento adecuado de la naturaleza, Dios, genera un amor intelectual hacia esa totalidad de la que formamos parte. Y este amor no es unidireccional, es el mismo amor con que Dios, naturaleza, se ama a sí mismo a través de nosotros. Somos literalmente el universo conociéndose y amándose a sí mismo. Esta visión nos libera de la alienación fundamental que implican las mitologías religiosas tradicionales, la separación entre lo humano y lo divino. No somos criaturas caídas que anhelan su reunión con un creador externo y trascendente. Somos expresiones finitas de la infinitud divina, modos de la sustancia única, partes de un todo con el que nunca hemos dejado de estar unidos. La propuesta espinosista no es el ateísmo en el sentido popular del término, sino un replanteamiento radical de lo que significa Dios. No la negación de lo divino, sino su redefinición en términos racionales, coherentes y liberadores. ¿Y qué implica esto para nuestra comprensión de Jesús? Liberada de la mitología del Hijo literal de Dios, su figura puede ser apreciada en una nueva luz. Podría ser entendido como alguien que intuyó, a su manera y en su contexto histórico específico, algo de esta unidad fundamental entre lo humano y lo divino. Sus enseñanzas sobre el reino de los cielos, que está dentro de vosotros, su énfasis en el amor como principio fundamental, su crítica a la religiosidad exterior basada en rituales vacíos. Todo esto puede ser reinterpretado desde una perspectiva espinosista como expresiones imperfectas, pero valiosas, de una intuición profunda sobre la naturaleza de la realidad. Esta reinterpretación no disminuye a Jesús, lo humaniza y paradójicamente lo hace más relevante. Ya no es una figura sobrenatural inalcanzable cuya divinidad nos separa irremediablemente de él. Es un ser humano que, como nosotros, buscó comprender su relación con la totalidad y vivir de acuerdo con esa comprensión. Un maestro ético que, despojado del peso de la mitología, puede hablarnos directamente, de humano a humano. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma.
Esta frase de la ética nos recuerda que el objetivo de la vida ética y espiritual no es obtener una recompensa futura en un más allá mitológico, sino experimentar la plenitud aquí y ahora a través de la comprensión racional y el amor intelectual que surge de ella. El horizonte que Spinoza nos muestra no es el de una nueva religión institucionalizada que reemplace a las anteriores. Es el horizonte de una humanidad madura que ha superado la necesidad de mitos y mediadores, que se relaciona directamente con la totalidad a través de la comprensión racional y que encuentra en esa comprensión la verdadera libertad y la verdadera beatitud. Ante un llamado a la razón, despierta del sueño mitológico. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las tres pruebas con las que Spinoza desmonta la narrativa tradicional sobre Jesús como Hijo Divino de Dios. Hemos visto cómo los textos bíblicos revelan su naturaleza humana y falible, cómo los milagros se muestran filosóficamente imposibles, y cómo el concepto mismo de Hijo de Dios se revela como una construcción antropomórfica e incoherente con una comprensión filosófica de la divinidad. Este análisis no pretende destruir, sino liberar, no busca quitar algo valioso, sino revelarnos la verdadera naturaleza de lo valioso. No intenta dejarnos en la oscuridad del nihilismo, sino invitarnos a la luz de una comprensión más profunda y auténtica de nuestra relación con la totalidad de la existencia. El legado de Spinoza nos recuerda que la verdad no necesita mitos para sostenerse, que la espiritualidad auténtica no requiere supersticiones y que la conexión con lo divino no depende de mediadores institucionales. Nos invita a despertar del sueño mitológico a la claridad de la comprensión racional, sin perder por ello la profundidad de la experiencia espiritual. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a compartirlo con aquellos que, como tú, no temen las preguntas difíciles en su búsqueda de la verdad. Tu apoyo mediante likes, comentarios y suscripciones permite que este tipo de reflexiones filosóficas lleguen a más personas que buscan liberarse de los grilletes del pensamiento dogmático. Me encantaría saber ¿cuál de las tres pruebas de Spinoza te ha parecido más convincente? O si tienes una perspectiva diferente que quieras compartir. El diálogo racional es el camino hacia la comprensión compartida, y tu voz es fundamental en esa conversación. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los límites del pensamiento prohibido y las verdades que intentaron silenciar durante siglos. La potencia de tu mente es infinita cuando se libera de las cadenas del mito. El despertar filosófico te espera. ¿Estás listo para dar el paso?